chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les traigo la continuación del fanfic de Issei el hijo olvidado capítulo 2. Issei se encontraba en el centro de menores que se llamaba Hogar Reina de los Ángeles, un nombre cruelmente irónico para un lugar donde los ángeles no existían y los niños aprendían que la esperanza era un lujo que no podían permitirse. Issei llevaba allí un año cuando recibió la primera visita. No fueron sus padres. Fue Akari. Ella llegó vestida con el uniforme impecable de su prestigiosa academia, el cabello perfectamente peinado, una sonrisa amable en los labios. La recepcionista la miró con simpatía. Parecía la hermana mayor preocupada, viniendo a ver al hermano descarriado. Issei fue llevado a la sala de visitas esposado. Era el protocolo para los internos con problemas de conducta. Hermanito, dijo Akari con voz dulce cuando lo vio. ¿Cuánto tiempo? Issei no respondió. La miró con los ojos vacíos que había aprendido a tener en los últimos meses. Mamá y papá te mandan saludos, continuó ella, cruzando las piernas con elegancia. Bueno, en realidad no. Solo querían asegurarse de que sigues aquí, que no vas a volver a casa. Van a vender la casa, ¿sabes? Se mudan a otra ciudad. Un nuevo comienzo. Sin lastres. Issei sintió un pinchazo en el pecho, pero su rostro no se movió. Satou también está bien. Entró en la universidad que quería. Estudiará Derecho. Dice que quiere ser fiscal, para asegurarse de que gente como tú esté donde debe estar. ¿Por qué has venido? La voz de Issei era áspera, de no usarla. Akari sonrió, y esa sonrisa era idéntica a la que tenía cuando Issei tenía 5 años y ella lo señaló como ladrón. Porque quería verte la cara cuando te dijera que nadie va a venir a buscarte. Nunca. Eres oficialmente un huérfano con padres vivos. ¿Sabes lo difícil que es conseguir eso? Hace falta mucho trabajo. Se levantó, alisó su falda, y se inclinó para susurrarle al oído. Todo lo que eres, todo lo que has sufrido, es por nosotros. Porque un día, cuando tenías 5 años, nos miraste con esos ojitos de admiración, y decidimos que merecías aprender tu lugar. El último lugar. El que nunca debiste dejar de ocupar. Akari se incorporó, dedicó una última sonrisa perfecta a los funcionarios, y salió. Issei fue conducido de vuelta a su celda. Esa noche, no durmió. Se quedó mirando el techo, repasando cada momento de su vida, buscando el instante exacto en que todo empezó a ir mal. Y lo encontró. No fue cuando perdió el reloj. Fue antes. Fue el día que nació, el día que sus hermanos dejaron de ser los únicos, el día que alguien más ocupó la atención de sus padres. Esa noche, Issei comprendió que nunca había tenido una oportunidad. Salió del centro al cumplir la mayoría de edad. Le dieron una bolsa con sus pertenencias, la misma bolsa con la que había llegado, y una dirección de un albergue para jóvenes sin hogar. Nadie fue a buscarlo. Caminó por las calles de la ciudad que lo había visto crecer, pero todo le resultaba extraño. Las tiendas habían cambiado, los carteles eran diferentes. Había pasado 3 años encerrado, y el mundo había seguido girando sin él. En el albergue, compartió habitación con otros 5 jóvenes. Drogadictos en rehabilitación, exconvictos, fugitivos de casas violentas. Todos tenían historias terribles, pero todos tenían algo que Issei ya había perdido hacía mucho. La capacidad de enfadarse, de protestar, de creer que las cosas podían mejorar. Él solo existía. Como una planta en una maceta sin tierra, esperando marchitarse. Consiguió trabajo en una fábrica de embutidos. Turnos de 12 horas, sueldo mínimo, manos siempre heladas y oliendo a carne cruda. No se quejaba. Había aprendido que quejarse no servía de nada. Una tarde, de camino al albergue, pasó por delante de una pastelería. En el escaparate, un pastel de fresa con velas de cumpleaños. Se detuvo a mirarlo, sin saber por qué. ¿Issei? La voz le heló la sangre. Se giró lentamente. Allí estaba Satou, algo mayor, con gafas y traje de oficina, una cartera de cuero bajo el brazo. A su lado, una mujer joven y elegante lo miraba con curiosidad. No te había reconocido, dijo Satou, y su voz tenía ese tono casual que usaba cuando fingía que todo era normal. Estás diferente. Issei no respondió. Quería correr, pero sus piernas no le obedecían.
Esta es mi prometida, Yuki, dijo Satou, pasando un brazo por los hombros de la mujer. Yuki, él es un chico con el que fui al instituto. Hace mucho que no lo veía. La mujer sonrió amablemente. Issei vio cómo Satou la miraba, cómo apretaba su hombro con posesión. Vio el anillo en su dedo. Y de repente, sin saber por qué, habló. Soy su hermano. El silencio fue absoluto. La sonrisa de la mujer se congeló. Satou parpadeó, y por un instante, algo cruzó su rostro. Sorpresa. Miedo. Ira. Hermano. Repitió Yuki, mirando a Satou. Pensé que eras hijo único. Lo soy, dijo Satou rápidamente, recuperando la compostura. Este chico tiene problemas. Estuvo en un centro de menores. Cuenta mentiras, inventa historias para llamar la atención. ¿No te lo dije? Hubo un chico en el instituto que nos acosó a mí y a mi hermana durante años. Este es él. La expresión de Yuki cambió. La simpatía se transformó en incomodidad, después en algo parecido al asco. Dio un paso atrás, alejándose instintivamente de Issei. Vámonos, susurró, tirando del brazo de Satou. Satou asintió, pero antes de irse, se acercó a Issei. Lo suficientemente cerca para que solo él pudiera oírlo. ¿Crees que puedes hacerte el valiente ahora? Llevas toda la vida perdiendo, hermanito. Y vas a seguir perdiendo siempre. Porque nosotros ganamos hace mucho tiempo. Tú solo no te has dado cuenta todavía. Le dio una palmada en el hombro, como si fueran viejos amigos, y se fue con su prometida. Issei se quedó solo frente al escaparate, mirando el pastel con velas. Las luces de la pastelería se reflejaban en el cristal, y por un momento, en lugar de su propio reflejo, vio al niño de 5 años que había sido, el que extendía los brazos imitando a un dragón. Luego el niño desapareció, y solo quedó él. Un hombre de 18 años con manos de carnicero y ojos de muerto. A los 19 años Issei perdió el trabajo en la fábrica cuando alguien reconoció su nombre. ¿Youdo Issei? Preguntó el encargado de recursos humanos, frunciendo el ceño. Tengo una nota aquí, de alguien que trabajó con usted antes. Dice que tuvo problemas con robos en el anterior empleo. Nunca he robado nada, dijo Issei, pero su voz sonó cansada, derrotada. Lo siento. No podemos correr riesgos. Salió de la oficina con un sobre con el poco dinero que le debían. En la calle, el viento de otoño le cortaba la cara. No tenía suficiente para pagar el albergue ese mes. Caminó sin rumbo durante horas, hasta que sus pies lo llevaron a un lugar que no esperaba. Su antigua casa. Estaba vacía. Un cartel de se vende colgaba de la veranda. Las hortensias de su madre se habían secado, convertidas en tallos marrones que arañaban la tierra. Se sentó en la acera de enfrente y la miró durante mucho tiempo. Recordaba el día que llegaron allí, cuando él tenía 4 años. Su padre lo había cargado para cruzar el umbral. Este es nuestro hogar, había dicho. Su madre sonreía desde la cocina. Akari y Satou corrían por el pasillo, riendo. Todos reían. Todos menos él. Pasó la noche en un parque, acurrucado en un banco, tapado con periódicos. Soñó con dragones. Soñó que volaba sobre las nubes, libre, sin que nadie pudiera alcanzarlo. Pero en el sueño, cuando miraba hacia abajo, veía su propio cuerpo en el banco, diminuto e inmóvil, y los dragones se alejaban sin él. Despertó tiritando, con los primeros rayos de sol. Cumplió 20 años solo, en una habitación de alquiler que apenas medía 6 tatamis. No tenía ventana. El baño era compartido con otros inquilinos, todos desconocidos, todos con sus propias miserias. Había encontrado trabajo en una tienda de conveniencia, turno nocturno. Era el único turno que nadie quería, el que pagaba un poco más, el que le permitía no cruzarse con casi nadie. Pasaba las noches reponiendo estanterías, limpiando el suelo, atendiendo a borrachos y insomnes. Una madrugada, entró una mujer joven a comprar cerveza. Llevaba el uniforme de una academia de élite, el mismo que Issei recordaba de Akari. Son 380 yenes, dijo, con la voz automática. La mujer lo miró mientras pagaba. Frunció el ceño. ¿Nos conocemos? No lo creo. Tienes cara conocida, insistió ella.
¿Estudiaste en el Instituto Norte? Issei no respondió. Pasó el producto por el escáner. Espera, dijo la mujer, y su expresión cambió. ¿Eres el hermano de Akari? ¿El que acosaba a las chicas? Issei sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Trabajas aquí, eh? La mujer sonrió, y no era una sonrisa amable. ¿Qué bajo has caído? Akari siempre decía que acabarías así. ¿Sabes que se casó el mes pasado? Con un abogado. Muy importante. Satou también está bien, creo. Su hermana pequeña, en cambio, no terminó la frase. Pagó sus cervezas y se fue, dejando tras de sí un rastro de perfume barato y satisfacción. Issei se quedó mirando la puerta automática mucho después de que se cerrara. Esa noche, cuando volvió a su habitación, encontró una carta deslizada bajo la puerta. La abrió con manos temblorosas. Era de Akari. Querido hermanito, me enteré de que trabajas en un combini. Qué apropiado. Siempre supe que no llegarías lejos. Te escribo porque quería que lo supieras oficialmente. Nuestros padres fallecieron el mes pasado. Accidente de coche. Fue rápido, dicen. No sufrieron. No te avisamos antes porque no queríamos que fueras al funeral. No mereces despedirte de ellos. No después de todo el dolor que les causaste. La herencia es para Satón y para mí, como debe ser. Tú ya no eres parte de esta familia desde hace mucho. No espero que respondas. De hecho, prefiero que no lo hagas. Tu hermana, Akari Issei leyó la carta 3 veces. Luego la rompió en pedazos muy pequeños y los dejó caer al suelo. No lloró. Hacía años que no lloraba. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, soñó con sus padres. No los padres que lo miraron con odio, los que creyeron las mentiras, los que lo echaron de casa. Soñó con los padres de antes, los de cuando él tenía 4 años, los que lo llevaban sobre los hombros y le señalaban las nubes. Se despertó con la almohada húmeda. No supo si era sudor o lágrimas. El invierno de sus 21 años fue especialmente frío. La tienda de conveniencia cerró por reformas, y lo despidieron sin indemnización. Pasó semanas buscando trabajo, llenando solicitudes, asistiendo a entrevistas donde su nombre aparecía en alguna pantalla y la expresión del entrevistador cambiaba. Lo llamaremos, decían siempre. Nunca llamaban. Un día, en la oficina de empleo, una trabajadora social se apiadó de él. Era mayor, con el pelo cano y gafas de montura gruesa. Lo miró a los ojos y, por primera vez en años, alguien lo miró sin asco. Youdou-san, dijo, he estado revisando su historial. Hay muchas notas, muchos informes, pero también hay algo que no cuadra. ¿Qué? Preguntó Issei, sin esperanza. Sus hermanos. Aparecen en casi todos los incidentes de su infancia y adolescencia. Como testigos, como denunciantes, pero nunca como implicados. Es extraño. Issei la miró sin comprender. ¿Quiere contarme su versión? Preguntó ella. La verdadera. Y entonces, por primera vez en 16 años, Issei habló. Habló del reloj de bolsillo, de sus 5 años, de la primera vez que lo llamaron ladrón. Habló de la cartera de Miki-chan, de Takumi que dejó de ser su amigo, de las fotografías del vestuario. Habló de las palizas, de las humillaciones, de las notas en la taquilla. Habló del centro de menores, de la visita de Akari, del encuentro con Satou. Habló de la carta anunciando la muerte de sus padres. Habló durante horas, y cuando terminó, su garganta estaba seca y sus ojos, extrañamente, húmedos. La trabajadora social lo escuchó en silencio. Cuando él calló, ella se quitó las gafas y se frotó los ojos. Youdou-san, dijo. No sé si podré ayudarle. Han pasado muchos años, muchas mentiras repetidas tantas veces que se han convertido en verdad para quienes las oyeron. Pero, le creo. Issei parpadeó. ¿Me cree? Sí, dijo ella. Y eso es más de lo que nadie le ha dado nunca, ¿verdad? Él asintió, sin palabras. Ella le consiguió un trabajo en un almacén. No pagaba mucho, pero era algo. También le ayudó a solicitar una pequeña vivienda de protección oficial. Un lugar para él solo, con ventana. La primera noche en su nuevo hogar, Issei se sentó junto a la ventana y miró hacia afuera.
El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Las nubes no tenían forma de dragones, pero las estrellas brillaban. Sacó del bolsillo el dibujo del dragón que había guardado durante años, el que encontró en el centro de menores. Estaba gastado, doblado, casi transparente en los pliegues. Pero el dragón seguía allí, volando entre las nubes. Algo se rompió dentro de él. O tal vez algo se desbloqueó. Por primera vez en años, Issei Yodo lloró. Lloró por el niño de 5 años al que llamaron ladrón. Lloró por el niño de 7 que perdió a su único amigo. Lloró por el de 9 al que señalaron como pervertido. Lloró por el de 11 que limpiaba pupitres mientras otros niños lo pateaban. Lloró por el de 13 que creyó que el instituto sería diferente. Lloró por el de 15 al que sus padres echaron de casa. Lloró por el de 18 que vio a su hermano negar su existencia. Lloró por el de 20 que leyó la carta anunciando la muerte de sus padres. Lloró por todo lo que había perdido, todo lo que nunca había tenido, todo lo que nunca tendría. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Luego se levantó, se lavó la cara, y se fue a dormir. Al día siguiente, tenía que trabajar. Un año después, Issei seguía en el almacén. Había aprendido a manejar la carretilla elevadora, y los compañeros, después de meses de indiferencia, habían empezado a dirigirle la palabra. Nada profundo. Saludos, comentarios sobre el tiempo, alguna invitación a tomar algo después del trabajo que él siempre rechazaba. Pero era algo. Un día, al salir, se encontró con una cara conocida. Era Takumi, su amigo de la infancia, el que dejó de hablarle a los 7 años. Estaba mayor, más ancho, con barba de varios días y ropa de trabajo. «¿Issei?», dijo, con incredulidad. «¿Eres tú?». Issei asintió, con cautela. Dios, Takumi se pasó una mano por la cara. «Hace, ni sé cuántos años. Oye, yo, quería decirte algo. Hace tiempo. Bueno, no hace tanto. Un par de años. Me encontré con tu hermana, Akari, en una fiesta. Estaba borracha. Y dijo cosas. Cosas sobre ti». Issei sintió que el estómago se le encogía. Dijo que todo lo que contaron de ti era mentira. Que ella y Satou lo inventaron porque les caías mal. Porque tus padres te querían demasiado cuando eras pequeño y ellos sentían que les quitabas atención. Dijo que se arrepentía, pero luego se rió y dijo que no se arrepentía, que fue divertido. Takumi lo miró con una expresión que Issei no supo interpretar. Lástima, culpabilidad, incomodidad. «Yo, lo siento», dijo Takumi. «Si lo hubiera sabido antes, si hubiera sabido que todo era mentira, lo siento mucho, Issei». Issei lo miró durante un largo rato. «Gracias», dijo al fin. «Por decírmelo». Y siguió caminando. Takumi se quedó mirándolo, sin saber qué hacer. Quiso llamarlo, quiso decir algo más, pero las palabras no llegaron. Issei caminó hasta su pequeño apartamento. Subió las escaleras lentamente. Entró, cerró la puerta, y se sentó junto a la ventana. Afuera, el cielo estaba encapotado. Nubes grises, densas, cubrían todo el horizonte. No tenían forma de dragones. Nunca las tenían. Pero dentro de su bolsillo, el dibujo seguía allí. El dragón de papel, gastado y doblado, seguía volando entre las nubes. Issei lo miró durante un rato. Luego lo guardó de nuevo, junto a su corazón. Y se quedó mirando por la ventana. Esperando. Sin saber qué. Eso fue todo por hoy, chicos, espero les guste, dejen su like y se suscriban. Hasta la próxima.